se ve, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? Vamos. Bueno, yo voy a empezar leyéndoles una breve viñeta, digamos, como para que ustedes la vayan escuchando. Ya tienen ustedes algo de lo visto en el DSM y por ahí algunas cuestiones de riesgo, que la parte de riesgo no la vamos a ver en teórico, pero que la podemos ir pensando y en base a eso repasar. Uy, esperen que tengo la barrita justo arriba. Bueno. Estos son algunos datos de una primera entrevista. El paciente se llama Santiago, tiene 59 años. Por ahí ustedes vayan escuchando y vamos a ir viendo qué nos va pasando cuando lo vamos escuchando. Él dice, el problema básico es que no tengo ganas de nada. Las pocas cosas que hago, las hago con esfuerzo porque tengo que hacerlas, pero por mí estoy fuera del mundo. Estoy sin trabajo, no puedo disfrutar de nada, cada vez menos cosas. Hace unos meses me enganchaba con un partido de fútbol, ahora no. Estoy en un proceso de degradación fuerte. Hace unos meses que estoy muy caído, mucho más que en otras oportunidades. Otra cosa que me pasa ahora y que nunca me pasó es que no me salen las palabras. Ah, perdón. No. Otra cosa que me pasa ahora y que nunca me pasó es que no me salen las palabras. Es como que me quedo colgado, no puedo pensar claramente. Empezó hace una semana que me quedé solo 5 días porque mi esposa viajó por trabajo. No hice nada, dormí todo el día. Cuando ella llegó y me vio cómo estaba, me pidió que consultara una vez más. El terapeuta le dice, ¿alguna vez se había sentido así? Sí, hace 20 años fue mi primer estado de desesperación. Hice un tratamiento con un psiquiatra y en pocos meses estuve mejor. En ese momento se le indicaron antidepresivos y tuvo buen resultado. También estaba sin trabajo, me contuvo mucho. Tengo que salir de esto, no puedo seguir así, no doy más. ¿Alguna vez pensó en la idea de terminar con su vida? ¿Cómo no voy a pensar en el suicidio? No creo que llegue, pero lo pienso mucho, pienso en mi muerte, creo que sería lo único viable. Paso noches enteras sin dormir, pensando en si podría hacer algo al día siguiente. Me levanto y como y como. He subido de peso en estos últimos 2 meses mucho. Antes hacía deporte y me cuidaba. Ahora estoy cansado todo el día, camino 2 pasos y me agito. Ay, la barrita esta. No tengo sentimientos, como que estoy en blanco. A mí no hay nada que me guste. Fui gerente de un laboratorio muchos años, pero nunca puse demasiado. La gente que tenía a su cargo dice, me llama y me dicen que me extrañan. ¿Qué sucedió con el trabajo? Fue un proceso lento, ya habían despedido a otra gente, el laboratorio tuvo problemas a nivel mundial y ofrecí mi retiro. Ya era seguro que me iba, fue en mayo de hace 2 años. Me tenía mucha confianza, pensé que iba a conseguir enseguida y me di cuenta de que a mi edad no encontraba en otro lado. Entonces surgió lo del negocio. Primero estaba entusiasmado. ¿Presenta algunos síntomas en el cuerpo? Estoy físicamente mal, dolor de espalda, cabeza, tengo fatiga, úlcera. ¿En alguna oportunidad siente angustia? Mucho, pero me la como. Siento como un ahogo terriblemente fuerte, como que se apaga la luz. No tengo a dónde ir, casi todo el día estoy así, triste. Ahora, sin embargo, no lo siento. Me estoy sintiendo más cómodo de lo habitual en esta entrevista. Bueno, a ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Igual es un extracto de una primera entrevista, pero por ahí para que nos sirva para empezar a pensar sobre depresión. Como ustedes saben, siempre vamos a ver primero las características clínicas de la depresión, digamos, como para poder reconocerlo clínicamente, y después vamos a pensar, bueno, cómo les parece que podríamos trabajar
con un paciente que está sufriendo depresión, ¿sí? Entonces, el DSM primero siempre nos va a decir, bueno, qué características en común tienen todos los trastornos depresivos, ¿sí? Todos. Así como vimos la otra vez, quién marcaba todos los trastornos de ansiedad. Bueno, ahora vamos a ver quién marca todos los trastornos depresivos y después vamos a ver específicamente dos. El rasgo común que se va a presentar es el ánimo triste, vacío o irritable. Esto es interesante que lo vayamos pensando porque muchas veces a veces la irritación no se asocia con depresión, porque como parece que la persona tiene energía, digamos, porque está enojada, porque está irritable, ¿no? Entonces entendamos esto, que el ánimo triste puede ser vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente la capacidad funcional del individuo. Después van a variar según la duración, digamos, del cuadro, cómo se presenta temporalmente y el supuesto origen, ¿sí? De acuerdo a esto va a ser el tipo de trastorno depresivo. Pero entonces es este ánimo triste, vacío y irritable y cambios asociados, digamos, a ese ánimo triste tanto en el cuerpo como cognitivos. El DSM va a agrupar dentro de los trastornos de personalidad, ya estoy en el martes, de los trastornos depresivos, estos que estamos viendo, de desregulación disruptiva del estado del ánimo, depresión mayor, depresión persistente, trastorno disfórico premenstrual, este es uno de los trastornos que se agregó en el DSM-5, trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, trastorno depresivo debido a otra afección médica, y otro estado depresivo especificado o no especificado, que es siempre un grupo que se pone hacia el final. Yo les marqué los dos que vamos a ver en detalle, ¿sí? Que antes de pasar por ahí, como por ahí los vieron para el parcial, ¿qué entendieron, digamos, qué caracteriza a un cuadro de depresión mayor? A ver, ¿qué entendieron cuando lo estudiaron? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Perfecto. Ustedes vieron que siempre, digamos, el DCM les va a poner cierta variable temporal para poder decir que es este trastorno o no. En el trastorno depresivo mayor, justamente es que se va a caracterizar porque esta sintomatología que ahora vamos a evaluar, mínimamente la persona la tiene desde hace por lo menos 2 semanas, ¿sí? Siempre decimos lo mismo, bueno, ¿qué pasa si tiene menos de 2 semanas? Entonces, es esto que íbamos a ver, bueno, por- seguramente, digamos, por ahí se puede marcar desde el DCM, por ahí en algún otro tipo de estrés que lo vamos a ver después. Pero para que sea un trastorno depresivo mayor, mínimamente al menos 2 semanas de duración. Y que Y menos de implica, 2 años, puede ser. eh, a ver, en general, digamos, porque 2 años es para que sea distimia. Dime. Eh, en general, a ver, no dice que tiene que ser menos de 2 años, porque no es que si dura mucho es distimia. La distimia tiene algunos síntomas son compatibles, pero el cuadro de depresión mayor es de mucha mayor gravedad por la agudeza que tiene. Entonces, en general, no tiene una duración de tanto tiempo con esta sintomatología de este nivel de agudeza porque es intolerable. ¿Se entiende? No Profe, porque, esperen que, a ver. Bueno, ahí se callaron. Este, ahora vamos, esa es por ahí la diferencia, digamos, con un trastorno que va a ser más crónico, que es la distimia o de depresión persistente, respecto de la agudeza, porque ustedes piensen que estos síntomas que vamos a ver ahora, dice, implican cambios claros, digamos, hay un claro corte entre lo que la persona en un momento podía y lo que deja de poder, ¿no? Tanto en el afecto, en la condición, en la cognición, en las funciones neurovegetativas, puede tener ciertas remisiones episódicas
Y el DSM lo va a caracterizar en leve, moderado o grave, de remisión parcial, total o no especificada. Esto quiere decir que a veces alguien puede tener un solo episodio de depresión mayor a lo largo de su vida, otras veces puede ser recurrente, es también de cierta frecuencia la recurrencia. Pero ahora vamos, ¿qué síntomas tienen que estar presentes? ¿Sí? Vamos a tener que tener presentes al menos 5 síntomas de los que vamos a ver ahora, que estén presentes por mínimo de estas 2 semanas, pero sí o sí, uno de esos síntomas tiene que ser el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, es decir, la persona está la mayor parte del día triste y lloroso, ¿sí? Y o la pérdida de placer e interés en todas o casi todas las actividades. En general es bastante frecuente que estén los dos, porque una persona que está lloroso casi todo el día y triste todo el día difícilmente tenga voluntad para hacer y placer en hacer actividades. Pero para el DSM sí o sí tiene que estar presente uno de estos dos síntomas, ¿no? El estado de ánimo depresivo la mayor parte del día y o la pérdida de placer e interés en casi todas las actividades. Y después, para llegar a los síntomas, a los 5 síntomas, pérdida o ganancia de peso significativo, esta de oscilación, digamos, en el peso corporal, insomnio o hipersomnia casi todos los días. Esto no es un día que no pude dormir, es casi todos los días. Agitación o enlentecimiento psicomotor casi cada día. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o culpa excesivos e inapropiados, disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse. Esto es importante como síntoma porque este síntoma no está, este es uno de los que le da la gravedad al cuadro, ¿sí? Que justamente la presencia de estos síntomas causan malestar significativo, digamos, en otras áreas, digamos, en áreas sociales, laborales, porque muchas veces se pierden los vínculos, no se puede sostener el trabajo por falta de energía para poder llevarlo adelante, etcétera. Que los síntomas no son atribuibles a una enfermedad médica o a consumo de sustancias, siempre el DSM va a descartar, porque en realidad ese sería otro tipo de depresión. Sería una depresión por consumo de sustancias o por una enfermedad médica. Que no ha habido un episodio maníaco, porque si no acá por ahí podríamos estar pensando en una bipolaridad. Y después riesgos 4 veces mayor la presencia en aquellos que tuvieron familiares directos con depresión. Que después vamos a ver el tema de, bueno, ahí viene lo biopsicosocial, que es, se hereda la depresión y en realidad no se, claro, no se hereda la depresión, sin embargo, ¿sí? Hay un porcentaje bastante alto de personas que sufren de depresión en contextos donde han tenido familiares directos con depresión. Algo a tener en cuenta es que el trastorno depresivo mayor se asocia con peligro de alta mortalidad. Por eso, cuando vos decías, por ahí preguntaba, si 2 años puede estar así, a ver, no te puedo decir que no, lo que pasa es que el nivel de riesgo es tan alto que muchas veces hay riesgo de vida, entonces 2 años con este nivel de riesgo es difícil, pero bueno. Claro, digamos, porque imagínate que en general va sin placer por nada, estando angustiado y lloroso todo el día, con ideas por ahí o claramente por ahí intentos suicidas, digamos, con muchas veces aumento o descenso de peso muy importante, digamos, y es como que la persona se va dejando, entre comillas, morir. Entonces, en general, por eso el trastorno depresivo mayor llega más a la consulta que la depresión persistente, porque en general o lo traen o lleva a una guardia o es llevado o hace un intento y entonces llega de alguna manera a recibir atención, ¿sí? Entonces,
Y algo que va a descartar, digamos, el DCM es que las respuestas, esto que veíamos recién respecto de los síntomas, va a decir, las respuestas a pérdidas significativas y desastres, ¿sí? Pueden presentar síntomas similares, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, acaba de perder, y especialmente de forma traumática, o que vivió, no sé, una explosión o una amenaza, etcétera, puede presentar sintomatología similar. Ahora, ¿cómo vamos a elegir qué trastorno es? Dice, bueno, es el clínico quien, con los datos de la historia, sabiendo lo que le pasó, teniendo en cuenta los aspectos culturales, digamos, del paciente, va a inclinarse por uno o por otro. Cuando veamos después, bueno, no les va a entrar para el segundo parcial, pero trastornos, digamos, de estrés agudo y postraumático, vamos a ver, bueno, cómo lo diferenciamos de un trastorno depresivo mayor cuando puede tener síntomas similares. A ver, Perdón, ¿es lo que se conoce como diagnóstico diferencial eso? claro, el poder deslindar, digamos, por cuál me inclino y justificar por qué. Claro, ¿Entendés? Por claro. ejemplo, volvamos a, al paciente. Los que escucharon, ¿qué fueron escuchando? ¿Qué le pasaba, digamos, a Santiago? Esperen que voy para atrás, pero no me deja. Profe, una pregunta rápida. ¿Sí? Para ver un circuito, primero se hace un diagnóstico presuntivo, puede ser, es decir, puede ser Sí, depresión siempre. mayor, distimia. Después se hace un diagnóstico diferencial en relación que no sea distimia, depresión mayor, ansiedad, bueno, pienso yo, ¿no? Y nosotros tenemos un soporte teórico de por qué una persona puede estar deprimida de esa manera, ¿no? Todo esto. ¿Vos te referís a, a la justificación psicodinámica? Claro, cómo como psicoterapeutas vemos el No, circuito no, y cómo y cuál es el soporte teórico, digamos, para este abordaje. perfecto. Hasta acá lo que estamos viendo, hasta acá, en lo que vamos de la clase de hoy, lo que vamos a tratar es de poder determinar clínicamente, es decir, esperen que, ahí está, ahí está. Vamos a poder determinar clínicamente, es decir, fenomenológicamente, si, por ejemplo, Santiago está cursando una depresión o no, ¿sí? Ese es el diagnóstico clínico. También clínicamente podemos hacer, por supuesto que siempre, obvio que es, digamos, siempre los diagnósticos son presuntivos, digamos, más allá de que podamos tener menos datos, digamos, pero por supuesto vamos a tratar de decir, y es algo que quiero que pensemos juntos, digamos, si esto les parece que es una depresión mayor o es una distimia o por qué. Y después de que clínicamente podemos pensar, digamos, que es una depresión, vamos a ver, bueno, ¿y por qué este paciente entró en una depresión? ¿Por qué vamos a elegir un tratamiento con determinadas características y no otras? Etcétera. ¿Se entiende? Pero lo primero que vamos Perfecto. a tratar de hacer es clínicamente poder ver si este paciente está deprimido o no. De lo que escucharon, eh, ¿qué les parece? Y ¿Qué- parecería un trastorno depresivo mayor, ¿no? Porque ¿Por, tiene por qué? los dos síntomas más importantes, que es el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día y el desgano, la falta de interés en las actividades, esos están los dos, y además tiene un montón más que para Nos llegar faltan, a nos lo faltan importante, tres. Dale. faltan, bueno, tres, Presenta hipersomnia cuando dice que el, duerme todo el día y también la insomnio, baja que esa noche se queda Tranquilidad, sin dormir. que come fatiga. mucho también, profe. La fatiga, Perfecto. no puede concentrarse, dice que no le salen las palabras incluso, o sea, falta Se de siente poder concentrarse, de inútil. pensar. Perfecto. Y A habla ver, como de una recaída Los también. entonces, pensamientos de muerte. perfecto. Entonces, vayamos, exacto, ubicaba como que esto hasta hace 2 meses podía algunas cosas. Igual después vamos a ver, porque
a ver, no es que tiene una trampita, sino la idea es que lo podamos pensar y que se entienda cómo a veces en el transcurso de una depresión persistente se puede en algún momento agudizar de esta manera. Él lo que dice y lo que va diciendo, y que esto nos da una pauta, es que hasta hace 2 meses, por ejemplo, se enganchaba con un partido de fútbol, hasta hace 2 meses por ahí algunas cosas lo motivaban y ahora no. Y en realidad cada vez, y especialmente desde que la esposa se fue de viaje, hace una semana, pero ya venía, se agudizó un montón, toda una sintomatología. Entonces, en el segundo parcial podría aparecer, por supuesto va a aparecer un caso más largo y con mucho más componente psicodinámico que este. Yo les recorté solo para ver lo clínico acá. Eh, si dentro de las preguntas se les preguntara si el paciente, si presenta un trastorno, por ejemplo, compatible con una depresión o un trastorno de ansiedad, por ahí ustedes podrían decir, bueno, un trastorno de ansiedad, sí o no, y por qué, siempre van a tener que justificar. Y por ejemplo, un trastorno depresivo, ustedes dicen sí. Y dentro, si dijeran, bueno, dentro de las depresiones que vimos, porque son las que se les va a preguntar, depresión mayor o depresión persistente. Si dijeran depresión mayor, tendrían que decir, y justamente porque justifican por falta de voluntad, estar triste todo el día, porque su vida de, digamos, desbalance en lo que come, presenta insomnio, dificultad para concentrarse, llegan a los 5 y vamos y ya lo justificaron. Ahora vamos a ver si además, ¿qué pasa con una depresión persistente? Sí, Maru. Eh, Sí, en realidad lo que es el indicio es la respuesta, porque la respuesta es que sí, por ahí, si vos me decís, habría que preguntar un poquito más, ¿no? Porque él dice que sí, que lo pensó, que lo tiene como idea, habría que preguntar, bueno, a ver, si tiene, digamos, en su casa, algún elemento, digamos, que podría, digamos, ser riesgoso para él, en qué contexto lo pensó, si solo pensó la idea o alguna vez pensó en cómo lo ejecutaría, uno avanzaría más con esa pregunta, pero sí. A los fines del parcial presenta ideación suicida. Exacto, exacto. Sí, podés no poner, se debería seguir indagando, pero decís, sí, presente ideación suicida, un paciente que vos le decís, en algún momento vos pensaste en quitarte la vida y te contesta, ¿cómo no voy a pensar en eso? Y es más, él agrega algo así, que es casi lo más viable que tiene para él, para el futuro, sí, digamos, sí. Yo lo que diría es, uno preguntaría un poquito más, pero más que nada porque para poder evaluar el nivel de riesgo, ¿sí? Con el que se está encontrando, porque de eso va a devenir por ahí la estrategia a seguir, ¿sí? Sí, sí, porque tiene ideación. Digamos, el nivel de riesgo, por ahí lo que vas a tener es un nivel de riesgo distinto, no va a ser lo mismo. Ustedes deben haber visto riesgo suicida. Entonces, vos fíjate que no es lo mismo, digamos, un paciente que tiene ideación, como es él, que dice, estoy pensando recurrentemente por ahí en quitarme la vida. Otra cosa, otro nivel de riesgo sería si te dice, sí, pienso quitarme la vida y además ya sé cómo lo haría. Por ejemplo, te dice, no sé, me tomaría, no sé, veneno de ratas, a que si encima le agrega y ya lo compré y lo tengo guardado, o bueno, si después ya alguna vez lo hizo, saltan, pero ese sería el nivel de riesgo. Pero él presenta ideación suicida, es clara, digamos, cuando lo responde.
esto es cortito, uno diría, uno preguntaría un poquitito más, ¿no? Si se imaginó cómo, de qué manera, si tiene algún elemento en su casa, si, viste, bueno, uno preguntaría un poquito más que nada para evaluar riesgo. Porque si yo estuviera entrevistándolo y me dice, sí, ya lo pensé, me voy a tomar veneno de ratas y ya lo compré y lo tengo en el placarcito del lavadero, uno tendría que tomar alguna medida. Ujú. Julia, vos levantaste la mano. Sí, mi pregunta era, porque en la viñeta en un momento dice que hace 20 años le pasó una situación similar. Entonces, dentro de lo que vos explicabas, esto de que quizás venía con una distimia y ahora este es un momento de depresión mayor. No sé si hay que Y explicarlo. no, lo que eso significa y te ayuda al diagnóstico en algún sentido es, viste, vieron que entre las cosas que yo dije respecto de la depresión mayor, es que podía ser alguien presentarlo de forma recurrente o en otras personas ser un único episodio a lo largo de una vida. Lo que uno diría de Santiago es que él tiene un antecedente de una depresión mayor hace 20 años, pero también es interesante pensarlo que también tuvo una respuesta positiva a los antidepresivos. Todo esto te sirve como para ir pensando estrategia, ¿sí? Porque él justamente lo que dice es que tomó antidepresivos que en ese momento le hicieron muy bien, ¿no? Entonces, bueno, todo esto te va ayudando a comprender al paciente, ¿sí? Profe, perdón, entonces la diferencia entre la distimia y el trastorno mayor es la duración. No, ahora vamos a ver cuáles son los síntomas que tiene que estar presente en una distimia. Claro, esto es mucho más agudo, hay un cambio disruptivo en la persona y que En la mayor. realmente se le vuelve, acuérdense del nombre, digamos, es como casi, es como si yo les dijera, es como poco viable con la vida un cuadro de depresión mayor, para decirlo de alguna manera, ¿no? En esto de que realmente la vida está todo, muy, muy difícil, que eso es lo que va a caracterizar el tema de la distimia, que muchas veces que está subdiagnosticada, porque muchas veces medio que se tiene tanta cronicidad que a veces se confunde con rasgos de personalidad. ¿Vieron? Entonces, hasta la propia persona muchas veces es como que ya lo toma como que no imagina que puede la vida ser de otra manera, pero no tiene el mismo nivel de agudeza o de riesgo, ¿sí? Entonces, el trastorno depresivo persistente, que hasta el DSM-4 se lo llamaba distimia, ¿cuáles son las características que debe tener? Por supuesto, el ánimo deprimido durante la mayor parte del día, ¿sí? Pero presente más días de los que está ausente. Fíjense que en el cuadro depresivo mayor era constante, desde hace 2 semanas por lo menos, pero permanente. Acá, este ánimo va a estar presente la mayor parte del día y más días que los que está ausente, pero uno podría pensar como que hay algunos días mejores, ¿no? Y otros peores, pero con un mínimo de 2 años, digamos, hace por lo menos 2 años que la persona se siente así, ¿sí? En niños y en adolescentes, muchas veces la depresión en niños y adolescentes es como con ánimo irritable y se va a tomar como dato 1 año y no 2, ¿sí? En los niños. Y después, además de la presencia de este ánimo triste desde hace 2 años, la mayor parte del tiempo, más que los que está ausente, tiene que haber 2 síntomas. Fíjense que el cuadro depresivo mayor teníamos que reunir 5 síntomas. Acá 2, algunos son los mismos, que es la presencia de poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Este, en general, es bastante como clave y por eso yo les decía, es como que las personas es como que no
no tienen mucha confianza en que puedan sentirse mejor. Hace tanto que se sienten de esta manera o que tienen este malestar que muchas veces, por eso a veces son más complejos de adherir a un tratamiento que un cuadro depresivo mayor. ¿Sí? Sí, Dani. Sí, me parece que el dato acá para poder hacer un diagnóstico diferencial con depresivos mayores, tema de tiempos, porque después hay muchos puntos en común. Sí, hay Es muchos puntos en difícil, es común, difícil pero el diagnóstico. no, por supuesto, hay muchos puntos en común, pero no tiene el nivel de parate en su vida que tiene el cuadro de depresión mayor. Por eso yo te decía, Está este bien, cuadro hace mucho que la persona se siente con subidas y bajadas y muchos días más, se siente muchos más días peor que lo que se siente mejor, pero hay algunos días donde no se siente de esta manera y además no tenés riesgo, digamos, no tiene ideación suicida, digamos, hay como los síntomas en algún punto, muchos son los mismos, pero para diagnosticarlo necesitas solamente dos, ¿sí? Pero sí, es un cuadro de depresión, y ¿sí? Eso. de distimia puede pasar a mayor y de mayor a distimia. Exacto, o en el marco de una distimia, que es lo que un poquito yo por ahí les mostraba en Santiago. Él hace 2 años, desde que en realidad él pierde el trabajo que tenía, él empieza como a registrar, digamos, por la frustración que le pasa, digamos. Él es una persona que por ahí en la entrevista que les puse el pedacito se ve poco, pero es una persona que él digamos, creyó, digamos, tenía un trabajo donde cobraba bastante bien, ofrecieron retiro, estaban ofreciendo como retiros, él creyó que enseguida iba a conseguir otro trabajo, eh, aceptó el retiro y después se chocó con una realidad que a los 57 años eh, no le llovían los trabajos que él imaginó y ahí empezó como bueno, a deprimirse y bueno, y después decide poner un negocio por temas de habilitación y por características que él tenía bastante. No se ve en el caso, en la parte que les puse. Se vería en la parte que quedó para tomarlo en el parcial. Tenía características sumamente obsesivas, donde por ahí él necesitaba tener todo en regla y tener todo listo para abrir el negocio. Y bueno, esto le estaba llevando ya hace 2 años luchando con todos temas de habilitación sin poder hacer nada. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos con distimia. Esos síntomas, entonces, durante 2 años, uno, acuérdense, en niños y adolescentes, nunca ha estado sin los síntomas que vimos de los criterios A y B más de 2 meses seguidos. ¿Sí? Esto es lo que, para poder ser distimia. Después, por supuesto, los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante estos 2 años, esto que puede por ahí en algún momento agudizarse. Y después vienen los rasgos para descartar que no sea una bipolaridad, nunca ha habido un episodio maníaco, ni hipomaníaco, que no se puede explicar por consumo de sustancia o afección médica, que no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo. Bueno, cosas que nosotros no las estamos viendo en esta materia, pero en realidad siempre el DCM va a dar algún ítem para poder diferenciarlo de otro cuadro. Los síntomas, por supuesto, causan malestar clínicamente significativo, deterioro de área social, laboral y otras áreas importantes. Bueno, muchas veces son personas que para el entorno, ¿vieron estos que por ahí, vieron esto? Dale, viste, ponele onda, ¿viste? Estas personas que por ahí tienen como un perfil que se lo identifica como tristones, que todo les cuesta, que a veces le ponen un poquito más de onda, pero no, pero muchas veces, por eso les decía, se los confunde con formas de ser. Entonces, por eso también la desesperanza, que esto es un signo muy, muy, muy
muy claro respecto de el poder sentirse mejor. En cambio, las personas con cuadro de depresión mayor, en general, a pesar de sentirse muy, muy, muy mal y estar con sintomatología de riesgo, suelen adherirse bastante a los tratamientos. Profe, ¿en la distimia no hay pensamientos de morir? No. A diferencia de la depresión mayor que sí estaba el pensamiento. Ujú. Porque en realidad el, el- la ideación suicida o, digamos, la amenaza suicida te está hablando de una agudeza. La distimia tiene la característica de la cronicidad. Está bien, vos me decís, se le puede volver crónica la idea, la ideación suicida, pero bueno, habría que ver cómo. Si es una ideación que se va conformando, que se va configurando y que va como cobrando forma, en general eso es agudo, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito. Sí, vamos bien con la hora. Ahora vamos a tratar de empezar a pensar un poquito, digamos, bueno, algunas miradas sobre tratamientos, digamos, psicoterapéuticos para la depresión. Ustedes tienen un texto que está puesto para la parte de teóricos, que es de Jiménez. Jiménez es un psicoanalista chileno que está bastante dedicado a la investigación. Y en este texto que ustedes tienen, que es una publicación de aperturas psicoanalíticas, él hace un rastreo de cuáles tratamientos han demostrado, y la idea es por ahí contarles un poquito esto, cuáles fueron demostrando eficacia para el tratamiento de la depresión, ¿sí? Y entonces él va a decir una de las cosas que es que la depresión se caracteriza por alta probabilidad de recaída. Esto lo tenemos que tener presente eh, para pensando, digamos, en nuestros pacientes, ¿sí? Como para anticiparnos. Y lo que va a decir él es que han demostrado eficacia para el abordaje de la depresión, por un lado, ciertos tratamientos de las líneas cognitivo-conductuales, como todo lo que es la teoría, digamos, la terapia conductual de Beck. Después lo vamos a ver muy por encima, pero no es algo que vayamos a ver en profundidad. Después, una línea dentro de la terapia interpersonal, y lo que él va a llamar terapia dinámica exploratoria estructurada, que es parte de lo que nosotros vamos a ver dentro de lo que vamos a ver de Hugo Bleichmer. Entonces, él dice que las terapias breves demostraron cierta efectividad a corto plazo, ¿sí? Pero que en realidad los tratamientos farmacológicos de larga duración son los que demostraron efectividad de prevención de recaídas. Digamos, las terapias breves por ahí tienen en pocas sesiones, digamos, cierto cambio sintomático, pero la recaída suele ser bastante rápida, digamos. En cambio, él dice que lo que hasta ahora en investigación pudo demostrar cierta efectividad en la prevención de recaídas son algunos tratamientos farmacológicos. Estas que estamos viendo, tanto líneas TCC como la PIP dentro de la terapia interpersonal de Clerman, que ahora lo vamos a ver, son tratamientos que han sido validados para la depresión. Y lo que él va a decir, haciendo investigaciones sobre depresión, es que en realidad lo que se va viendo, que esto es muchas veces lo que se va viendo cuando se analizan eh, terapeutas trabajando, digamos, que es que eh, la- los terapeutas usamos, aunque lo reconozcamos poco o no podamos dar cuenta de eso, en general líneas y herramientas de distintas teorías a la hora de trabajar, ¿sí? Cuando por ahí se van haciendo investigaciones sobre un caso clínico y se le va preguntando a cada terapeuta por ahí qué haría, qué no haría y por ahí qué tipo de intervenciones tendría, a la hora de evaluar investigación, se va viendo, por ejemplo, que terapeutas que se definen como psicodinámicos, a la hora de trabajar, a veces usan algunas herramientas o intervenciones que estarían del lado de líneas por ahí más cognitivas y viceversa, ¿sí? Entonces, dos palabras, porque no es, nosotros nos dedicamos más en la materia a mostrar abordajes
psicodinámicos, pero bueno, como en este texto se cita, digamos, se los menciono, que ha sido efectiva dentro de las líneas cognitivos conductuales la terapia breve para la depresión de Beck, que cuál va a ser el objetivo, digamos, el objetivo va a ser lograr una modificación cognitiva, esto de tratar de pensar menos o que esas ideas se puedan modificar. Y digamos, a partir de cómo trabaja, digamos, esta línea cognitiva, es aportando ciertas herramientas de ayuda al paciente que van a ir permitiéndole cambiar lo que ellos van a definir como creencias mal adaptadas y por ahí ir encontrando las razones de, bueno, diferentes para que no sea central esta ideación, por ejemplo, que va teniendo. ¿Qué quiero decir con esto? Van a apuntar a esa modificación, ¿sí? Que no es poco, ¿sí? Pero no tienen otra intención que sea por ahí comprender el origen de esa ideación, sino que el objetivo va a ser poder de alguna manera aportar herramientas que modifiquen esa forma de pensar y de sentir que define a la depresión. Va a requerir de terapeutas activos, digamos, que van a hacer, digamos, van a utilizar herramientas de apoyo y de sugestión. Y estas, en lo que menciona es que son terapias más sencillas de evaluar porque están manualizadas, ¿sí? Y está estipulado qué se hace en cada sesión, en cada recorrido. Él menciona también que ha sido efectivo y ha demostrado efectividad la terapia interpersonal. Nosotros vimos había algo de terapia interpersonal, digamos, cuando vimos la de Chris Christoph para el trastorno de ansiedad generalizada, y también vimos la DIT, ¿sí? Pero bueno, esas eran terapias interpersonales con un soporte, digamos, en teoría de las relaciones objetales. Van a ver ahora, tiene puntos en común, pero también alguna diferencia. Entonces, la terapia interpersonal es la desarrollada por Clerman en la década del 70 y ha demostrado efectividad para el abordaje de la depresión mayor, ¿sí? Es un tratamiento antidepresivo, está manualizado, es decir, esto que decimos que demostró la efectividad y se estableció un manual donde se va pautando lo que se debe hacer en el tratamiento y ha demostrado efectividad comparado con el uso de medicación. Es una terapia que está limitada en el tiempo, es como máximo 20 sesiones, entre 12 y 20 sesiones, serían más o menos 5 meses como máximo. Está indicada para pacientes ambulatorios con depresión mayor. El objetivo central es que se va a centrar en problemas actuales interpersonales, digamos. Ellos van a buscar, cuando se empiece a identificar cuál es la causa de la depresión, la van a buscar inmediatamente en alguna cuestión interpersonal previa a la aparición de los síntomas. El terapeuta va a tener un rol activo, digamos, en las terapias siempre de corta duración y focalizadas. El rol del terapeuta siempre va a ser un terapeuta que interviene, que pauta, digamos, con cierto nivel de actividad comparado con el rol más pasivo de la terapia más clásica, psicoanalítica. Las sesiones pueden ser, en el inicio, pueden ser 2 sesiones semanales si se considera por la agudeza, digamos, y el riesgo del paciente. Si no es una sesión semanal, existe un manual de entrenamiento y en realidad los mejores resultados de este tratamiento se lograron combinando la TIP con psicofármaco. Entonces, ahora vamos a explicar brevemente en qué va a consistir. Lo que justamente van a poner el acento, por eso es una terapia interpersonal, de justamente poder relacionar las emociones, digamos, los síntomas que está presentando emocionales el paciente, vinculados con sus relaciones interpersonales. Justamente
van a suponer esto que habíamos visto, esta causalidad biopsicosocial, esto de por ahí tener cierta predisposición desde lo biológico, pero al mismo tiempo por ahí cuál es el desencadenante del contexto para que se dé esta depresión, y que son personas con cierta limitación para manejar situaciones del estrés o adaptarse. Entonces van a tratar de establecer esto que les decía antes. ¿Cuál es la conexión entre el momento de la aparición de los síntomas de depresión mayor con qué problemáticas interpersonales actuales podía estar teniendo esa persona? Entonces dice, ¿cuál va a ser el objetivo de este tratamiento? Va a ser aliviar los síntomas y mejorar esas dificultades interpersonales que por ahí de alguna manera se vinculan con la aparición de estos síntomas. Fíjense que este tratamiento nada está hablando del origen de la depresión en otro nivel. Va a constar de 3 fases, como habíamos visto también en la DIT. Siempre tenemos una fase inicial donde se hace el diagnóstico, se confirma el diagnóstico, en este caso de depresión mayor, porque es un tratamiento validado para depresión mayor. En esas primeras 3 sesiones se revisan estos síntomas con el paciente, se empieza a tratar de indagar esto de, bueno, acuérdense que es una terapia interpersonal, tratar de establecer qué cambios sociales cercanos a los síntomas se relacionan con la aparición de esto. Ellos dicen, bueno, esto de lo que significa otorgarle al paciente el rol de enfermo. Bueno, a qué decimos? ¿Qué quieren decir con esto? En general, digamos, lo habíamos visto también el otro día cuando vimos ansiedad, poder decirle a la persona que esto, cómo se llama esto que presenta, qué es un trastorno, que está cursando una depresión, que hay tratamientos para la depresión. Bueno, en general esto alivia. ¿Esto quiere decir que es la cura? No, pero al menos es esto de, tengo esto, ¿no? Tiene un nombre, tiene formas de tratamiento, y bueno, eso en general ayuda a tener cierta expectativa. Entonces, ellos van a vincular, en realidad van a describir 4 áreas, digamos, que podrían ser las que previas, digamos, a esta aparición de los síntomas, que puede ser por duelos patológicos, por conflictos de rol interpersonal, lo que ellos van a llamar transición de rol o déficit interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estos síntomas aparecieron como reacción inmediata ante la muerte de alguien significativo, eso es a lo que van a llamar duelo. Después, disputa de rol, por ejemplo, que se está refiriendo a duelos, pero por otro tipo de pérdidas, no por la muerte de alguien significativo, sino por ahí la pérdida del rol de padre, digamos, o del rol de pareja porque me separé, o transición de rol, a veces cualquier cambio en la vida de una persona, que a veces implica un cambio en la identidad y que no lo puede afrontar. Por ejemplo, no sé, en el caso quizás de Santiago podríamos pensar esto de ser un gerente de una empresa, de un laboratorio muy importante, y de golpe se encuentra como desocupado y no pudiendo este, salir todavía de ese lugar, ni asumirlo. Y después todas las otras pérdidas o déficits interpersonales que no encajan en lo anterior lo ponen en un cuarto grupo. Entonces, hicimos el diagnóstico, digamos, acordamos un contrato, se empieza a trabajar, que es las 4 o 10 sesiones que van por ahí siguiendo, a partir de la implementación de estrategias de afrontamiento, resolución de problemas. Se alienta a la persona a tratar de hablar, de hacer catarsis sobre estas cuestiones, empezar a establecer puentes entre estas pérdidas que tuvo y los síntomas de la depresión, empezar a tratar de encontrar apoyo en las redes y nuevos intereses, ¿sí? Y lentamente van a decir ellos, a lo que se va apuntando es esto de a ir retirando este rol. Acuérdense que le habían otorgado el rol de enfermo para justamente implicarlo en esta situación e ir corriéndolo de ese lugar.
por supuesto, digamos, hay un tercer momento que tiene que ver con la desaparición de la sintomatología más aguda, donde por ahí se consolida la mejoría lograda a partir del tratamiento y en realidad muchas veces, como en todas las terapias breves, se deja pautado de alguna manera, por un lado, cuáles fueron los logros, lo que se consiguió en este tiempo breve, y después la posibilidad de que la persona quede atenta a identificar síntomas que pudieran estar indicando una recaída, ¿sí? Para de alguna manera estar preparado para enfrentarlo al futuro y hacer una reconsulta si lo necesitara. Bueno, ¿hasta acá van entendiendo? Esto es como una breve, para contarles un poquito de un tratamiento validado interpersonal para la depresión. Yo Ahora, lo veo muy parecido al DIT, o sea, solamente que no hay un patrón relacional disfuncional, pero no le veo mucha diferencia, ¿no? bueno, Porque tiene tres es etapas. que lo que pasa es que la DIT sumaba, digamos, integraba, para decirlo mejor, la terapia interpersonal a la terapia de las relaciones objetales y trabaja con transferencia, y trabaja con el vínculo y trabaja con patrones de la infancia que se están repitiendo. Acá se quedan solamente como que te dijera en la situación interpersonal eh, que la persona tuvo inmediatamente anterior a la aparición de los síntomas. Se quedan como si yo te dijera, se basa como en un aspecto, ¿sí? Pero por supuesto que tiene puntos en común con la DIT, pero la DIT también es una terapia interpersonal, ¿sí? Sí, está bien. Pero por ahí, esta se queda como que no va a la raíz, ponele, vieron que en la DIT se hacía el rastreo por ahí infantil, se trabajaba con aspectos asociados a la transferencia y el vínculo terapéutico, acá no, ¿sí? Claro, en la DIT se trabajaba más con la amenaza de pérdida de la relación de Exacto, sí, apego sí, y sí, todo eso. la función inconsciente como defensa. Vieron que acá nos quedamos con encontrar el puente de, fíjate qué pasó entre esta, por ejemplo, esto que yo les decía de Santiago. Fíjate que a partir que dejaste de tener este rol, ponele, de empresario exitoso y lo perdiste y vos tenías la fantasía de inmediatamente recuperar, te encontraste con un nuevo rol que es el de desempleado del que no podés adaptarte y empiezan a aparecer empezar a establecer ese puente. Ahora, que ahora por ahí nos va a ayudar un poquito la mirada de Bleichman, empezar a preguntarnos por qué Santiago, ante esa situación, por un lado, él creía, digamos, que, no sé, inmediatamente iba a conseguir otro trabajo porque él se sentía súper potente y entonces decidió agarrar el retiro voluntario, y después se chocó con la frustración de la realidad que no puede terminar de asumir y empezar a rastrear el origen de esto. Bueno, ahí nos va a ayudar más una mirada más psicoanalítica, eh, que en este caso ustedes van a tener de nuevo bibliografía de Bleichman, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, espero que Sí, sí. sí, se entiende. Sí, 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 gracias. Sí, sí, Vamos. perfecto. Entonces, ¿alguno pudo leer el texto de Bleichmar de depresión? ¿No? Bueno, acuérdense lo que sí vieron para estudiar para el parcial de hoy, que es cómo por ahí Hugo Bleichmar describe, digamos, un psiquismo heterogéneo, ¿sí? Este funcionamiento modular del psiquismo y desde ahí va a explicar, digamos, cierta comprensión diagnóstica y delinear abordaje, ¿sí? Esto se va a mantener también para la depresión. Entonces, él por ahí lo que va a decir es que, por supuesto, la depresión es un síndrome variado y complejo y que tiene diversos caminos. Esto, a ver, para mí es como
lo central para transmitirles es tratar de empezar a pensar que a veces una misma clínica, ¿sí? puede haber llegado, haberse originado a partir de diferentes causales. Entonces, nosotros podemos tener dos pacientes que desde lo clínico ambos son pacientes que están cursando una depresión y entonces vamos a tener la presencia de los síntomas que desde el DCM acabamos de describir y desde el DCM los dos por ahí comparten el diagnóstico de trastorno depresivo mayor, pero sin embargo, cuando empezamos a analizar desde otro punto de vista cuáles son las vías o el camino por el cual se conformó este cuadro depresivo, por ahí podemos encontrar diferencias. ¿Y cuál es la importancia de encontrar estas diferencias? Es que a lo mejor un paciente, como habíamos visto cuando vimos ansiedad, un paciente se puede beneficiar más con una forma de trabajo y de tratamiento y otro de otra, ¿sí? Y no tratar de leer, no sé, todas las depresiones como si fueran depresiones por culpa superyoica que amenaza, digamos, no, él nos va a ir haciendo pensar en distintos modos, ¿sí? para configurar un cuadro. Entonces, él de esta manera, digamos, siempre tiene como una mirada integradora, ¿sí? Siempre desde líneas teóricas psicoanalíticas, pero que va por ahí aunando diferentes líneas teóricas. Entonces, es lo que nos va a decir. ¿Cuál va a ser lo central que va a definir a una depresión? Él va a decir, es un deseo irrenunciable, ¿sí? simultáneamente con la incapacidad de realizarlo. Entonces él dice, en todos, digamos, los cuadros depresivos, él va a encontrar esto en común, un deseo irrenunciable simultáneamente con la incapacidad de poderlo realizar. Ahora, lo que él dice, lo importante para pensar en el abordaje es cuál es la vía por la que la persona llegó a deprimirse, porque eso es lo que nos va a permitir pensar en el abordaje. Entonces, él, en este modo de pensar integrativo de la depresión, va a decir que en la depresión va a encontrar este deseo irrenunciable, digamos, ¿no? Y la incapacidad de renunciar a él. Hay tres componentes. Entonces va a decir, por un lado, la fijación a un deseo que es sentido como irrealizable, la representación de sí mismo como impotente, y esto sumado a todo el cuadro que vimos recién desde lo clínico, que es al afecto depresivo y a cierta inhibición psicomotriz. ¿Sí? Entonces, estos son tres componentes que va a tener toda depresión. Ahora, ¿este deseo es siempre el mismo? Y él dice, no, justamente puede ser deseo de apego, ahora después vamos a ver diferentes caminos, deseo de sentirse seguro, deseo de omnipotencia, de satisfacción pulsional, de dominar impulsos, etcétera. Digamos, como que varios caminos impulsan y que están impulsados por estas diferentes áreas que él definía como conformando este psiquismo heterogéneo, van a ser originarias de sintomatología depresiva. Entonces él va a ir describiendo algunas. Por eso digo, la idea en este caso, él tiene todo un libro sobre la depresión, es que a ustedes les sirva para empezar a pensar esto, que es que no hay un solo camino, ¿sí? que nos lleve a la conformación de una depresión. Entonces, él va a decir, por ejemplo, uno de los caminos que describe es la experimentación de vivencias traumáticas, ¿no? Donde él dice justamente la vivencia externa es la que crea el sentimiento de impotencia, por ejemplo, no sé, situaciones de violencia infantil, pérdidas parentales tempranas, digamos, esto puede ser origen de una depresión por la fuerte huella
¿no? Que puede dejar porque concretamente esto no es fantaseado, es la realidad externa la que crea estos sentimientos de impotencia. Después, dice, hay otro camino, digamos, algunas personas se identifican como camino para conformar una depresión. Por ejemplo, él habla de la identificación con los padres depresivos. Y esto, entonces, él describe lo que se llama la depresión como rasgo caracterológico. Vieron que a veces hay como familias que tienen como una modalidad o un tinte depresivo y una forma de, como si les dijera, de estar en el mundo, cómo representan y se representan la realidad. Dice, bueno, esta identificación a veces con padres depresivos da lugar a ciertas depresiones. Después él va a hablar también de las depresiones por causa de un trastorno narcisista previo, y él va a distinguir acá, y acá se está basando de nuevo en Kohut como autor, que es esto de ya sea un trastorno narcisista. Hay trastornos narcisistas con dos características muy distintas y ambos son trastornos del narcisismo, es de la conformación del sí mismo. Uno que es la versión omnipotente, digamos, que tiene más que ver con lo que vamos a ver como el trastorno de personalidad narcisista del DSM, y otro trastorno narcisista que tiene una pobre representación de sí. En los dos casos, él va a decir, también pueden dar paso a una depresión. Y él va a decir, en los trastornos del narcisismo, muchas veces el objeto, dice, puede tener dos características. Uno, dice, es un objeto que me puede dar identidad, por ejemplo, y eso los va a llamar posesiones narcisistas. Es, por ejemplo, cuando muchas veces se ve, cuando por ahí un hijo le da identidad, ¿vieron por ahí? ¿Eh? Perdón, perdón, perdón. Ahí está, perdón. A ver, vieron que a veces, que es bastante común por ahí, se da muchas veces en los padres de niños prodigio, que por ahí el niño es un objeto que le da identidad al padre, ¿sí? A esta modalidad se le llama posesión narcisista. A su vez, después hay otra forma de objeto también narcisista, que es el objeto de la actividad narcisista, que es, por ejemplo, la profesión que me permite realizar una actividad que para mí es valiosa narcisísticamente. Entonces él dice, cuando se da la pérdida de alguno de estas modalidades, puede dar paso también a una depresión. Y él va a hablar de la diferencia entre una depresión narcisista, que es cuando lo que perdí atenta contra mi identidad, es decir, perdí una parte de mí mismo. Y otra cosa es la depresión por culpa, y esta es la depresión más clásica descrita por el psicoanálisis. ¿Qué se acuerdan ustedes cuando vieron desde la mirada más clásica de la depresión en Freud? Cuando alguien por ahí si se acuerdan en Duelo y Melancolía, ¿qué pasaba? Que la sombra del objeto cae el, sobre el sujeto. Pero yo, Exacto, pero bueno, esto es que por culpa, digamos, se siente responsabilidad por el daño al objeto, ¿sí? Por eso la culpa aparece por la cualidad del deseo incestuoso que se vuelve sobre sí. En realidad es la codificación que hace el super yo de eso, y entonces por ahí justamente aparece, digamos, la culpa como defensiva. Bueno, entonces, a ver, pues digo, yo insisto en que tratemos de pensar, digamos, cuando vayan leyendo el artículo, esto de poder entender que una misma clínica, es decir, una persona deprimida, puede tener esa sintomatología porque ha tenido una experiencia traumática infantil sumamente severa, porque
hay una pérdida de un objeto valorado y esto que ustedes acaban de describir y la culpa por el pensamiento incestuoso sobre, digamos, la mirada más clásica, porque se identificó con personas, con padres depresivos, por la presencia, va a decir, y acá tiene una mirada más kleiniana, de ansiedades persecutorias, es decir, que justamente, dice, en alguien que presenta, digamos, un predominio de ansiedad persecutoria, muchas veces lo que se ve es que están como trabadas las relaciones interpersonales, justamente por este tipo de ansiedad, y se van activando defensas fóbicas que los van encerrando, y muchas veces ese es el ir soltando, digamos, el entorno, bueno, va determinando el origen de una depresión. Y por último, va a hablar del duelo patológico como imposibilidad a veces de reemplazar a un objeto, y entonces, bueno, se da esta fijación e idealización secundaria ante la imposibilidad de reemplazarlo. Entonces, lo que él va a tratar de ir transmitiendo es que a su vez después siempre lo complejiza, que es que muchas veces no hay un solo camino, sino que a veces se dan articulación de varios. ¿Sí? Y entonces la posibilidad de planear una modalidad de abordaje justamente tiene que ver, porque no es lo mismo la forma en la que vamos a trabajar si la depresión es producto de un trauma, por ejemplo, de una violación, ¿sí? Pónganle que recibimos un paciente que está deprimido, ¿sí? Y el origen, cuando vamos viendo, es producto de una violación. Y uno, fíjense si utilizamos la herramienta, por ahí él explica y da un caso que es bastante claro en ese texto, si nosotros usamos la interpretación más clásica, que es por ahí interpretarlo permanentemente la agresión, ¿sí? Y dice, esto sería contraproducente. Esto pasa muchas veces con situaciones de violencia de género, ¿sí? Donde a veces hay una mirada que todavía perdura en algunas líneas del psicoanálisis, donde se victimiza, digamos, se retraumatiza a la víctima. Esto de, bueno, si no se fue, ahí algo de gozo debía haber, ¿no? Pero bueno, acá nos ponemos en diferenciar algunas líneas de trabajo. Entonces, él lo que trata de sostener es, bueno, que seamos cuidadosos respecto a la hora de entender cuál es el origen de esta sintomatología, porque a veces podemos utilizar herramientas que, lejos de ser beneficiosas, pueden ser contraproducentes para la persona. ¿Sí? Bueno, Profe, perdón, no entiendo una cosa. sí. Todos estos puntos, eh, lo del deseo de la incapacidad, la representación impotente de sí, afecto expresivo e inhibición psicomotriz, experiencias traumáticas, identificación con padres depresivos, trastorno narcisista previo, todo esto son distintas causas de la depresión. Claro, lo que él va tratando de decir, de explicar, es, por eso yo les decía, nosotros primero vimos cómo es desde la clínica, digamos, desde el DSM, desde un diagnóstico clínico, cuándo podemos decir que un paciente está deprimido. ¿Sí? Y entonces lo vimos. Está deprimido cuando presenta ánimo triste la mayor parte del día, cuando está angustiado la mayor parte del día, cuando además presenta, depende qué depresión, no sé, subida o descenso de peso abrupta, falta de concentración, ideación suicida, todo eso es clínico. Es el diagnóstico clínico. Yo evalúo y puedo decir, ¿está deprimido desde lo clínico o no? Después, digamos, para poder ver cómo vamos a trabajar con ese paciente o para tratar de comprenderlo y ayudarlo, tenemos que pensar, bueno, a ver, ¿por qué se deprimió? ¿No? Digamos, ¿cuál es por eso Bleichmar habla de los caminos que lo llevaron a la depresión. Entonces, ¿cuáles son los caminos que lo llevaron a la depresión? Y lo que él trata de mostrar es que no hay un solo camino, ¿entendés?
no es la culpa sobre el yo del deseo incestuoso, sobre el objeto, ese es un camino. Ese es un camino. Después tenés gente que también se deprime porque sufrió un episodio traumático, por eso les decía por ahí una violación. Hay otra forma que es cuando se identifica con un contexto, con padres depresivos, cuando por ahí hay una depresión por un colapso narcisista, por la pérdida de una posesión narcisista que me otorgaba identidad. Por eso vieron, no sé, a veces esto es bastante, a veces en esas noticias que aparecen, no toleró, no sé, eh, a veces, qué sé yo, se ve a veces con los padres de tenistas, porque por ahí eso es lo que más fácil se ve, o de jugadores de fútbol, ni que hablar, donde por ahí el niño pasa a ser una parte, digamos, por eso lo de posesión narcisista, ¿sí? Una parte del otro y que a veces, bueno, tiene esta cosa como indiferenciada. Cuando se pierde ese objeto, bueno, muchas veces a ver, no sé si lo vieron, ¿cuál es este tenista? Porque la otra vez escuchaba una entrevista que ahora Raúl, que denunció al padre por, no, pero es eh, Roland. bueno, bueno, fíjense, ahí uno tendría que conocer más íntimamente la historia, pero sí ahí se vio, digamos, por ejemplo, una de las veces que él cuenta, por lo cual lo está denunciando por violencia y qué sé yo, es, por ejemplo, una vez que él estuvo contento, ¿no? Porque había ganado uno de los torneos, y él le dedica ese premio a la abuela y no a él. Bueno, lo mató a golpes. Bueno, así un montón de cosas, pero digo, esto igual es como una viñeta sacada de lugar, pero digo, lo importante a entender es que una cosa es que si esta depresión es una depresión culposa por un deseo incestuoso dirigido a un objeto no, y ahí vamos a interpretar. Y otra cosa es si esta depresión por ahí tiene su origen en una vivencia traumática realmente experimentada, como por ahí puede ser una violación. Tenemos que trabajar de otra manera porque, y muchas veces, inclusive dentro del psicoanálisis, a personas, por eso yo les decía que por ahí, inclusive en situaciones de, por ahí cuando había abuso sostenido en el tiempo, se le interpretaba algo del goce por haber permanecido, ¿sí? Entonces, eh, esta es la idea de empezar a pensar que a la misma clínica, digamos, a la misma sintomatología, le pueden corresponder diferentes orígenes, ¿sí? Y de esa forma es la forma en la que vamos a poder elegir cuál creemos que es el tratamiento, la forma de trabajar que creemos más beneficiosa para un paciente. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, gente, yo sé que están recansados, que tuvieron o tienen ahora el parcial, pero les falta re poquito, ¿sí? Les falta muy poquito. Traten de practicar, digamos, con los materiales que están subidos en el campus, si el docente no les facilitó alguno de él, sino si les facilitó, perfecto. Eh, y traten de ir preguntando y jugando a cómo va a ser el segundo parcial. Si pueden en el fin de semana, yo les recomiendo que vayan viendo, están habilitados los videos de qué es un trastorno de personalidad en general, desde el DCM, porque vamos a ver más específico trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Profe, Y perdón, de ser, perdón que interrumpa, los dos parciales, si se aprueban con más de 7, no se tiene que dar final, ¿verdad? ¿verdad? Sí, Ok, sí. Esta bien, materia es con promoción sin examen. Sí, 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 sí. bendición. Así que bueno. Profe, ay, perdón, me Sí, superpuse con alguien.
No, dale. Quería hacer una pregunta en relación bueno, todas las categorías que vimos recién. Cuando nosotros tengamos el caso eh, y tengamos que dar el diagnóstico, ¿no? Eh, y la terapia o el tipo de intervención a aplicar. También tendríamos que desarrollar alguna de estas cuestiones, de dónde creemos que, No. cuál A ver, es el ustedes origen de esta no depresión, si les fuera un caso de depresión, por ejemplo. ¿no les pasaron un modelo de la grilla de parcial? Sí, En- mm, ¿No? no, a nosotros en nuestra comisión no. No, yo no vi, no. Bueno, si ustedes quieren, yo les subo, digamos, o vemos cómo sería un parcial. A ver, primero, el parcial siempre trato como de, así como ustedes llegaron hoy diciendo, fue esperable el parcial. Bueno, el segundo parcial, más allá de que es un caso clínico, y nosotros sabemos lo que implica encontrarse con un caso clínico por primera vez, en el momento del parcial, que yo todo eso va a estar contemplado, pero también va a ser esperable lo que se les va a preguntar, digamos, no es que, lo único que, bueno, van a tener que tener presente, digamos, la la primera parte siempre es, a ver si tengo uno acá en esta compu, a ver, déjenme ver. La primera parte siempre, espérate, a ver, tengo esta compu. Sí. Ujú. Sí, empiezan con Natalia. No, a ver, vamos, a ver, a esperen que nosotros, por sí, ejemplo, nos orientaron con que quizás el orden, va, no sé si está bien, es pedir síntomas clínicos, el DCM primero, como para identificar, después los componentes psicodinámicos, que es esto de regulación emocional, a dificultades ver, interpersonales. acá encontré algo, pero en esta compu no tengo, a ver, esperen, porque yo lo suelo hacer en una grilla para que sea más fácil de contestar. A ver, acá está. Miren, acá está. A ver, esperen que les muestro. ¿Tienen unos minutos? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, profe, sí, sí. Sí, sí. Vamos. A ver, les comparto. Eh, a ver. Póngale que era el caso que vimos recién, el de Santiago, pero bueno, completo, ¿no? No solamente yo ahí les había extraído solamente la parte más clínica para ver DSM, ¿sí? Pero, entonces, ¿cómo podría ser lo que se les pida de la evaluación? Entonces, hay un primer punto. Esperen que quiero correr esto para que... Uy, esperen que cierro el PPT. Ahí está. Cierro esto también. Ahí, así, abriendo esto. Ahí. Ve. Siempre va a haber un primer punto, más allá de que el docente use la grilla o no use la grilla, donde se les va a pedir esto. Identifique y transcriba los indicadores clínicos relevantes para el diagnóstico. Ahí ustedes van poniendo, no sé, presenta insomnio y en general tienen que poner qué del material lo llevó a pensar eso. No sé, está todo el día, no sé qué, van haciendo, digamos, por ahí van recabando la información. Después, acá depende del caso, el docente va a elegir eh, lo que prefiera de los temas vistos, ¿no? Pero, por ejemplo, dichos indicadores, ¿son compatibles con algún o alguno de los siguientes cuadros del DCM? Entonces pongo, depresión mayor, ¿sí o no? Ustedes me dijeron que sí. Justifique su elección. Y entonces ahí justifica la elección diciendo que presenta al menos los 5 síntomas que tiene. Después,
depresión persistente, ahí podrían decir sí o no, y si ponen que sí, tendrían que decir, bueno, es una depresión mayor en el marco de una depresión persistente, o no es, tendrían que justificar por qué sí, por qué no, y yo puse trastorno de ansiedad generalizada como para que claramente pongan que no, y digan por qué no, ¿no? Bueno, después. Yo acá les ponía, evalúa factores de riesgo y protección suicida, entonces por ahí de riesgo, a ver, si pensamos en Santiago, lo poquito que vimos, riesgo, ¿cuál es? La ideación, después tienen cuestiones ligadas Al eh, cambio de trabajo, claro. a la pérdida del desempleo, Sí. tiene un antecedente de depresión que para riesgo suicida le suma, tiene, pónganle, sí, van poniendo lo que van viendo, estoy pensando qué parte del caso mostramos, pero bueno, está transitando una depresión mayor, tiene un antecedente de depresión mayor, está desempleado, está entrando a lo que sería la adultez mayor y el riesgo a quedarse, digamos, sin trabajo, la pérdida del trabajo en el hombre, digamos, que tiene una significación de riesgo. Y después, ¿qué factores de protección? Entonces ahí uno dice, bueno, parece que tiene cierta red, tiene una familia, tiene una esposa, tiene hijos, tiene ex compañeros de trabajo que lo están invitando, tiene, bueno, También van. que busque ayuda terapéutica. Exacto, esto de, fíjense que él termina esa entrevista diciendo que le hizo bien hablar. Bueno, después, esto no lo van a tener ustedes porque no llegan a ver crisis. Una de las preguntas es, ¿la presentada corresponde con una situación de crisis? Sí o no, ustedes no van a ver crisis. Después, hay establecimiento de alianza terapéutica, hay aspectos que favorecen o entorpecen. Y después, bueno, según lo evaluado, ¿qué estrategias considera pertinentes? Esto por un lado. Después hay una parte psicodinámica que uno podría preguntarles, esperen que se los pongo acá. ¿Qué se les puede preguntar sobre los psicodinamismos? Esto si quieren después lo subimos al campo. Por ejemplo, acá es donde yo les digo, para pensar psicodinamismos, tengan presente el cuadro conflicto y déficit. Digamos, tárate, porque eso los va a ayudar. Justamente lo que acá está puesto como A, yo lo pondría último, porque no se encaprichen en primero tratar de definir conflicto o déficit, sino primero analicen. Entonces uno empieza a analizar, bueno, a ver, capacidad de regular afectiva, a ver, ¿cómo es? Digamos, controla los impulsos, no, de qué manera, cómo es la capacidad de mentalizar del paciente, presenta muchas fallas en el proceso de mentalización, no, dónde, esto lo vamos a ver más el martes que viene. Desde la teoría del apego, digamos, bueno, cuál es la pauta de apego predominante, después si es un trastorno de personalidad o no, según el DSM. Entonces, justamente, digamos, qué tipo de defensas, si uno piensa en patología de conflicto, cuáles son las defensas que predominan, qué tipo de vínculos se establece, cuál es la angustia que prevalece, y si ustedes se van respondiendo, no sé, la angustia que prevalece es angustia de aniquilación, el tipo de defensa que predomina es, no sé, escisión, proyección, introyección, tiene baja regulación de los impulsos, presenta Perdón, severas... profe, Sí, interrumpo ahí en lo que acabas de decir, ¿no? Ahí no hay que ubicar precisamente una defensa, hay que poner las defensas del déficit, porque si no lo veo siempre, muy complicado. Hay que decir, no, bueno, la defensa acá es proyección, la defensa acá es bueno, escisión, no sé, no, idealización, no sé. siempre el parcial es de articulación. Entonces, siempre que pongas algo, vos tenés que decir qué del material te llevó a pensar eso. Siempre piensen que lo que se va a evaluar, a ver, un parcial que los invita a pensar, más allá de si le pegaron exactamente, es cómo llegaron a pensar ese diagnóstico. Si vos me decís, no sé, eh, predomina, no sé, la escisión como mecanismo de defensa, ¿no?
y cuando lo querés explicar, me das un ejemplo de funcionamiento integrado, eso está mal. Si en cambio vos decís, bueno, no sé, presenta, digamos, eh, utiliza, no sé, la disociación como mecanismo primordial porque, no sé, presenta una apatía entre la afectividad y la representación, ahí estás dando el ejemplo, ¿se entiende? Igual estoy hablando al aire sin un caso clínico, pero en un Sí, lo parcial. veo, sí, sí, se entiende, profe, lo veo un poco complejo a ese nivel. Pero bueno, hay que ver No, cómo es pero el vos caso, pensás, cómo es la vos pe- viñeta. no, claro, pero vos pensás que vas a tomar aquello que para vos te sea claro para fundamentar. Si vos no sentís que los mecanismos de defensa son claros, no te agarres de ahí. Agárrate, no sé, a ver qué tipo de vínculos establece, si establece vínculos de dependencia patológica o no, si el pensamiento es confusional o es un pensamiento ordenado, si la angustia que predomina es angustia que atenta contra la identidad de sí mismo o es una angustia digamos, empezás a tomar lo que para vos sea obvio, siempre empiecen por lo obvio, ¿sí? No, Sí, 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 yo más que nada por eso preguntaba, pues soy de la misma comisión y la verdad es que nosotros no trabajamos nada de esto, entonces está buenísimo que esto que estamos viendo ahora, pero bueno, la verdad que me parece muy complejo para incorporarlo en estos días que quedan, ¿no? Como si... Sí, a ver. totalmente de acuerdo, no, no vimos nada de esto. A ver, se supone que nadie les va a tomar nada que no hayan visto en el práctico, digamos, de la forma de trabajar que se trabajó en cada práctico. Estoy tratando de pensar. A ver, de esto me voy a arrepentir. Si, si ustedes quieren, yo voy a tratar de, si les sirve, eh, ¿les parece, no sé, que hagamos un Zoom? Pónganle, a ver, esperen que miro mi agenda. Sí, por eso, la teoría tienen. No, a ver. Mm, Hagamos una cosa, porque yo les iba a decir en el fin de semana, pero yo prefiero que escuchen las clases de trastornos de personalidad. Si ustedes tienen ganas, yo el martes, como para que no haya problema con los que trabajan y yo, pónganle, pues digo, de esto me voy a arrepentir. Tipo, hacemos un Zoom como al finalizar el día, digamos, cuando ustedes tienen las comisiones de la tarde, terminan como a las 6. Si quieren, dejamos un rato de descansar y hacemos un simulacro de parcial. Yo no les puedo asegurar que ese sea digamos, la modalidad. Pregúntenle mucho al docente de ustedes, pero sí podemos jugar, ¿no? De alguna manera con un caso clínico y por ahí lo que yo hice, por el año pasado yo lo hice, pero había quedado carnaval justo antes del segundo parcial. Entonces nos juntamos en carnaval para hacer esto.
Yo nos juntamos, les subo en ese momento, porque así lo ven en ese momento, leemos entre todos un caso clínico, les subo, digamos, preguntas sobre ese caso clínico, lo piensan, pónganle media hora, una cosa así, y nos volvemos a juntar. ¿Les parece? Buenísimo, porque así también Sería practicamos la genial. forma de redactar, más que Claro, nada, igual como, esto lo como podemos hacer también ese día en grupo, digamos, porque por ahí es más fácil, ¿no? Por ahí nos dividimos en el Zoom en grupitos y después volvemos y vemos qué pensó, digamos, cada grupo, cómo lo hubieran fundamentado, ¿se entiende? sí, Pero sí, buenísimo. prefiero que sea, porque tienen altas chances, gente, de que sea un material de trastorno límite de la personalidad, porque es como uno de los temas centrales. Entonces, si quieren, hacemos eso. El martes yo les ofrezco, al finalizar el día, digamos, cuando ustedes terminan y cuando yo termino mi jornada con los pacientes, organizamos un rato de Zoom y vemos con un material, porque así después tienen el miércoles como para fijar otros conocimientos y el jueves ya rinden, ¿sí? Ahora corto con ustedes. Exacto. Bueno, hacemos uno y si ustedes quieren, en el campus, esperen, en la parte de ansiedad, lo único que tienen medio diagnóstico hecho porque está subido como trabajo práctico en el práctico de ansiedad, está el videíto de la chica esta y después hay un material clínico que es parecido a un parcial. Lo único que, bueno, que eso, digamos, con ese también pueden ir como mirándolo para pensar, bueno, ese es un material también muy parecido a lo que podría ser un parcial. ¿Quieren que se los muestre? Esperen. Miren que entró al campus. Miren que, bueno, no importa, entró en otro. Eh, En mi conexión, que estoy en la 2, hoy el profe nos envió un caso para que lo trabajemos y se lo mandamos por mail y él lo corrige y nos va orientando. Ay, qué bueno eso. Nosotros no hicimos nada de eso. O sea, lo mandó ayer y hoy lo vamos a estar viendo recién y lo vamos a mandar por mail, pero me parece que está bueno eso. Sí. a ver, Le pueden decir al docente también. a ver. Estoy compartiendo. Y de todos modos, no es que trabajamos, yo soy de la Comisión 2 también. Por ahí el profe lo que fue haciendo a medida que iba dando los temas, iba recortando viñetas clínicas y eso está bueno porque nos servía como ejemplificador. Sí. ¿Entendés? ¿Ustedes están viendo mi campus? ¿O no? Sí, 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 sí. sí. ¿Sí? Bueno, acá, esperen. Acá, donde dice actividades sugeridas, viene Miguel, acá, donde está el caso de Liz, opción B, trabajo práctico sobre ansiedad, esperen que se los abro.
Este es un caso inclusive un poquito más largo de lo que podría ser un caso de parcial, porque el de parcial va a tener 2 carillas nada más. Y tienen el TP ahí hecho como para trabajarlo, ¿sí? Bueno, pero si les parece, el martes vemos la clase de trastorno límite, pero traten de, yo se los voy a poner ahora en el campus, traten de ver los videos de trastorno de personalidad como para tener una idea de qué es un trastorno de personalidad. Nos enfocamos en trastorno límite, vemos algo de intervenciones generales y después al finalizar el día vemos un modelo de parcial, ¿sí? Y lo van haciendo entre todos, ¿sí? Profe, una pregunta. Si se pide, si uno puede sugerir un tratamiento, no sé, es una de las preguntas, ¿no? Uno no solamente menciona el tratamiento, pero no tiene que explicar en qué consiste el tratamiento. Eh, a ver, si podés, o por lo menos justificar por qué. O una modalidad de trabajo, digamos. Por eso yo siempre les decía, si entendieron conflicto y déficit, te la guitarrean. Eh, digamos. Después por ahí podés ser más específico, por ahí decir, bueno, no, en realidad en un trastorno límite podemos, la terapia basada en la mentalización, pero si vos le decís un abordaje con intervenciones afirmativas, porque va a estar bien. Ok, claro, Va a digo estar por los bien. pasos que por ahí tiene un tratamiento que, no sé. No, no tenés que explicar todos los pasos, tenés que decir por qué. No, por ejemplo, si vos estás en un paciente con depresión mayor y vos sabés que hay un tratamiento y que suponés que, no sé, pensaste como en el caso de Santiago, por ahí justo la parte que no vimos tenía que ver más con lo psicodinámico, era muy obsesivo y en realidad tenía que ver con lo que había significado para él esta pérdida, la crítica super yoica respecto del no haber podido. Él sí era claramente un paciente con una depresión mayor, pero para interpretar. Entonces, ahí vos decís, bueno, es un paciente que es neurótico, yo se va a beneficiar de intervenciones de este tipo y ahí vas. Después, si le pegaste en el nombre del tratamiento, también. Ahora, lo que va a estar mal es si te pregunto tratamiento para la depresión mayor y me contestás el tratamiento de Chris-Christoph para ansiedad generalizada. No, eso está mal. ¿Mm? Bueno, ¿alguien Gracias. preguntó algo? Si no, ya vamos cerrando porque quería mencionar, claro, lo más importante es que ustedes la justificación que pongan, digamos, ¿por qué trabajarías de esa manera con ese paciente? ¿Por qué le ofrecerías un dispositivo con esas características? ¿Por qué, digamos, esa es la parte que vale más? ¿Se entiende? Bueno, nos Sí, vemos el perfecto. martes, ¿sí? Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.